Y acá vamos a ver dos cosas en particular. En primer lugar, la persona del Padre. Dice, así también mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial. El encargado de juzgar a los que no perdonan es el Padre Celestial de Jesucristo. En las consecuencias de la falta de perdón, Dios actúa como juez y padre al mismo tiempo, ¿no? Porque ahora está hablando de esa disciplina, de este castigo, y habla de padre, y a pesar de que no utiliza la palabra juez, está hablando de que lo entrega a los verdugos. Eso es lo que hacía un juez. Sentenciaba, determinaba o dictaminaba la sentencia y lo entregaba al alguacil, al juez o lo que sea, o a prisión. Y entonces Dios está actuando como padre y como juez al mismo tiempo. Dios es un juez justo y demanda que el creyente perdonado perdone a los que lo ofendan. Pero también Dios es un padre amoroso que aborrece a todo espíritu ajeno al suyo propio. Dios es amoroso y toda persona que no despliega ese amor, que no tiene un espíritu de amor y de perdón, Dios aborrece. O sea, Dios desea que sus hijos lo imiten y tengan las mismas cualidades y las mismas características. De la misma manera que nosotros tenemos los genes de nuestros padres, Dios quiere que los creyentes tengamos los mismos genes, podríamos decir, espirituales que Él, que actuemos de la misma forma. Y aborrece todo espíritu que actúa en contra de eso, que no muestra amor hacia los hermanos, a los de la familia de la fe. La Biblia dice que Dios es misericordioso. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y como Padre amoroso que es, Él desea que sus hijos sean clementes y misericordiosos como Él, y por eso dotó a sus hijos de lo necesario para perdonar. Nosotros preparamos a nuestros hijos para el futuro, los dotamos con ciertas cosas, algunas cosas los dotamos naturalmente, ¿no? Sin querer. Por ahí los dotamos con alguna alergia, porque pasa de generación en generación, o quizás alguna condición física. Otras veces los dotamos con alguna educación, algún entrenamiento, con alguna formación, y los preparamos, les damos cosas para que ellos puedan continuar en la vida. Dios nos ha dotado a los creyentes, a sus hijos, con todo lo que necesitamos para perdonar. Nos dio, en primer lugar, su naturaleza. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando Dios nos hizo nacer en su familia, nos dio su naturaleza, y su naturaleza es amar. Y nos ha dotado con una inclinación espiritual en nuestra naturaleza regenerada, en nuestra naturaleza nueva, amar a nuestros hermanos. Es algo natural de Dios amar. Es algo natural de los hijos de Dios amar. Y por eso Juan lo incluye en aquellas marcas de un verdadero creyente, de una persona que verdaderamente conoce a Dios. Como Dios es amor, aquellos que son nacidos de Dios van a amar a sus hermanos. Así que tenemos una naturaleza dada por Dios para que podamos amar. Pero también Dios les dio a los creyentes su gracia. Segunda de Pedro 1:3 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos amó por su gloria y en excelencia, y continúa hablando acerca de lo que Dios espera de nuestras vidas. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para la vida física acá en la tierra, emocional, espiritual, y para la piedad, para vivir una vida piadosa en obediencia a Él. Nos dio todo. Así que nos ha capacitado con una fuerza, con una gracia necesaria para emprender y enfrentar cada situación. Nos ha dado la gracia de Dios para que si alguien
nos ofende, si alguien peca contra nosotros, si alguien nos agrede, si alguien nos persigue, si alguien nos afrenta, nosotros podemos perdonarlo. Eso es lo que capacitó a Pablo. ¿Se acuerdan en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10? La gracia de Dios capacitó a Pablo a gozarse en las afrentas y persecuciones en vez de amargarse o guardar rencor. Y por eso él dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. La gracia de Dios nos capacita para perdonar. Pero también también Dios nos dio su Espíritu Santo. No solamente su naturaleza, su gracia, sino también su Espíritu. ¿Saben que las cualidades necesarias para poder perdonar a los que nos ofenden son parte del fruto del Espíritu? Me gustaría que busquemos en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Nos dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, tres cualidades que somos. Somos escogidos, somos santos y somos amados de Dios. ¿Y de qué nos tenemos que vestir ahora como creyentes? ¿Cuál es la vestimenta? ¿Qué es lo que nos va a acompañar a todo lugar donde vayamos? ¿Qué es la manera en que otras personas deben vernos? Dice, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 5 cosas ahí. Dice, soportándoos, o sea, esta es la manera en que si tenemos estas cualidades, la manera en que podemos aplicarlo a nuestra convivencia en la iglesia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que estas 5 cualidades son cosas que nosotros necesitamos para soportarnos y perdonarnos unos a otros. Y vamos a ver cuáles son. 5 cualidades ahí. Entrañable misericordia, ¿sí? Los judíos hablaban acerca de tener compasión desde las vísceras, ¿sí? Y por eso habla de entrañable, de las entrañas. Una compasión que mueve las vísceras. Una tristeza y una empatía para con una persona que está sufriendo, que la persona es como que se conmueve por dentro. Eso es lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Eso es lo que tenemos que vestirnos. Entrañable misericordia para poder perdonar. De benignidad. Y benignidad expresa la cualidad de Dios de favorecer a todos, incluyendo los ingratos y malos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios hace salir el sol hoy sobre los buenos y sobre los malos. Él es benigno. Significa que tiene bondad aún para personas que son ingratas, infieles y malas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, benignidad. Necesitamos humildad en tercer lugar, y eso habla de modestia. Significa tener una mente humilde, no pensar más de uno mismo de lo que debe. ¿Se acuerdan ese siervo? Él pensaba que era grande. Él pensaba que él se había olvidado de toda la grandeza del perdón que su Señor le había dado. Él pensaba que era superior a su consiervo. Y pensaba que tenía derecho a demandar un pago de su consiervo, a pesar de que él había sido perdonado. Aquellas personas que tienen falta de perdón no se dan cuenta cuántos pecados les han sido perdonados. Piensan que son mejores de lo que son. Humildad, mansedumbre también es la cualidad de ser gentil en medio de presiones. Paciencia es un temperamento que aguanta mucho tiempo. Todo eso necesitamos. Y 3 de estos se encuentran son partes del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan?
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. 3 están ahí. Así que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden. Pero no solamente tenemos la persona del Padre acá, sino también la acción del Padre. Volviendo a Mateo capítulo 18, nos dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Hay una acción que hace el Padre. De la misma manera que el Señor de la parábola entregó a los verdugos al siervo que no perdonó, Dios entrega a aquellos que no perdonan a sus hermanos a una vida de tormento, sufrimiento y aflicción. Y eso es lo que nos indica la palabra verdugos. Indica tormento, aflicción, sufrimiento. Ahora, ¿qué son estos verdugos? Y me gustaría ver esto rapidito. En primer lugar, las consecuencias naturales de la falta de perdón. Las consecuencias naturales de la falta de perdón. ¿Saben que esta palabra entregó a los verdugos es la misma palabra que Pablo utiliza en Romanos cuando dice Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a una mente reprobada? ¿Qué es lo que hizo Dios? El hombre en su necedad quería hacer lo malo, tener pasiones vergonzosas, inmundicia y una mente reprobada, y Dios quitó la mano y en vez de impedir que el hombre siga su curso cada vez peor, sacó la mano y permitió que sigan el curso normal y que experimenten las consecuencias normales de su pecado. Recordemos que la deuda del siervo era impagable, así que el siervo estaría sujeto de por vida a las condiciones penales que traía esa situación de deudor. ¿Sí? Dice, hasta que pagase todo lo que le debía, no iba a poder pagar nunca. O sea, perpetuamente iba a estar agonizando, iba a estar sufriendo. Y de la misma manera en que el futuro de este siervo nunca sería agradable, eso es lo que pueden esperar las personas que no perdonan. Si no perdonas, tu futuro no va a ser agradable. El resentimiento y la amargura carcomen la vida por dentro, quitan el gozo, torturan el alma y esclavizan el corazón. Y hasta que aprendan a perdonar, su situación no va a cambiar. Dios los entrega a las consecuencias naturales de su falta de perdón.